Lo que yo quiero compartir con ustedes es, cuando charlábamos con Elena, bueno, gracias Elena y Eduardo por la invitación, para mí espero que sea la primera de una serie de visitas. Lo que pensábamos era, a ver, ¿cómo podría yo compartir con estudiantes que en poco tiempo más van a ser colegas, una experiencia profesional que lejos de ser un ejemplo, es una experiencia, que tiene cierta particularidad, porque yo trabajo en una organización que no es una empresa y a la vez trabajo en una empresa que es proveedora de los socios de esta organización. Es un embrollo, pero voy a tratar de explicarlo un poquito en la charla. Básicamente, el ejercicio, yo soy un apasionado de la carrera de licenciatura en Administración de esta facultad. ¿Por qué? Porque yo he visto a lo largo del ejercicio de mi profesión, yo me gradué cuando la vida era en blanco y negro, hace varios años, Elena era muy chiquita, fue profesora mía, pero Elena era muy chiquita, y soy un apasionado de esta carrera porque he podido comprobar la ductilidad que tiene en el campo laboral, en el ámbito empresarial y no empresarial, y como vamos a ver ahora. Entonces, para mí una de las grandes fortalezas que tiene nuestra carrera, nuestra formación de esta facultad, es esa, una gran ductilidad, una muy buena formación, tanto desde variables duras y herramientas cuantitativas como cualitativas, que yo les voy a contar ahora cuántas de esas pude aprovechar. Entonces, más allá de que soy un apasionado de la carrera, soy un agradecido con la formación que tiene esta facultad. Yo trabajo, como les decía, esto es de los últimos años, he ido cambiando de trabajos, pero CAFI, que es la cámara que representa a los productores y exportadores de manzanas y peras de Argentina, que representa el 90% de la exportación de Argentina, que está situada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, es una cámara que, para los que para graficarlo de alguna manera, una cámara empresarial lo que hace es representar los intereses de las empresas. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero vendría a ser algo así como un sindicato de las empresas. Vamos a ver cuáles son sus objetivos, cómo trabaja. Yo empecé en la cámara como gerente general. Después de algún tiempo sentí la necesidad de, y se lo grafiqué al presidente de la Cámara en ese momento, un año antes le dije, yo estoy buscando irme de la Cámara, porque quiero sentir el viento en la frente. Quiero irme a una empresa industrial donde poder planificar cómo mejorar el servicio de logística, quiero tocar un producto, quiero ver un estibaje, quiero planificar una producción, quiero definir una estrategia de precios. Un año antes se lo dije, y le dije, quiero que sepas que tengo el radar prendido para un eventual cambio. Al año pasó que una empresa que ahora les voy a contar la historia, que pasaba de manos regionales a un grupo internacional, me propone irme como gerente comercial y finalmente me voy como gerente comercial. Al tiempo, la Cámara me pide que vuelva y entonces ahí hacemos una negociación y yo quedo como director, vendría a ser algo así como entre el gerente y el presidente de la Cámara, freelance, pero con muchos objetivos y gestiones para llevar adelante, y a la vez la gerencia comercial y logística de Moldeados Argentinos, que es la empresa que les voy a contar. Entonces, es un caso raro porque yo estoy como director de una Cámara que representa a los clientes de la empresa de la cual soy gerente comercial. Entonces, el mismo empresario para quien yo trabajo para que salga una ley a favor del sector y que de alguna manera es mi empleador, es el mismo con el cual después me tengo que sentar y decirle, me tenés que pagar más rápido de lo que me estás pagando. Entonces es una cosa bastante rara, pero por suerte funciona, ya hace 7 años que está funcionando, así que por ahora crucemos los dedos que todo siga así. La Cámara, como les decía, es una cámara empresarial que representa a los productores integrados, se llaman productores integrados porque producen, empacan y comercializan manzanas y peras. Esa producción y esa exportación representa el 90% de la exportación de esas frutas de Argentina, el resto sale de Mendoza.
Y ahí en esa cámara hay miembros, empresas muy reconocidas como Moño Azul, marcas que ustedes ya conocen, Cervi, Tres Haces, Patagonian Fruits, etc. Los objetivos que tiene la cámara, es muy interesante poner foco en el rol de las cámaras empresariales, porque, y un poco haciendo un paralelismo y tomando algo del ámbito académico, ustedes saben que Michael Porter dice que la competitividad depende en un 70% de las condiciones del contexto del negocio y un 30% de las habilidades que tengamos para aprovechar esas condiciones del entorno. La cámara lo que hace, o su objetivo, es tratar de generar un ambiente de negocios donde aquellos que participen tengan mayores probabilidades de ser rentables. Entonces, el rol de la cámara está muy focalizado en a ver cómo podemos hacer para que variables que a veces vienen en contra, tratemos de mitigar el efecto negativo y en otros casos tratar de generar alguna medida a favor para mejorar las condiciones de competitividad. También, obviamente, en lo que trabajamos mucho es en tratar de desarrollar el sector, en este caso el sector frutícola. Entonces, lamentablemente, todos estos últimos años el sector ha sido famoso por la falta de rentabilidad, por la crisis, por la cantidad de empresas que se han ido. Ha sido parte de una situación macroeconómica dentro de la cual hemos tenido que aferrarnos como hemos podido. Pero también es cierto que hay que pensar un sector en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para producir más? ¿Cómo hacemos para exportar mejor? ¿Cómo hacemos para competir contra nuestros competidores del hemisferio sur? Pequeños datos que les voy a dar ahora, pero en frutas, en este tipo de frutas, el hemisferio sur abastece al hemisferio norte. El hemisferio norte, como hay mayor cantidad de población, no alcanza a autoabastecerse con la producción propia, entonces durante los primeros 6 meses comen la fruta nuestra. Terminada la nuestra, está su cosecha y se comen su propia fruta. Entonces, en el hemisferio sur nosotros abastecemos al hemisferio norte y nuestros competidores son Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda. En ese contexto de negocios es que hay que tratar de llevar adelante una gestión que permita que el sector frutícola sea lo más competitivo posible. Ahí, un dato para tener en cuenta, ¿por qué la importancia del sector? Argentina es el principal exportador mundial de peras. Es reconocido a nivel mundial como un proveedor de peras de calidad. Lamentablemente fuimos también, llegamos a ser terceros en exportación de manzanas, lamentablemente por condiciones de competitividad fuimos perdiendo lugar y hoy estamos entre el 8º y el 9º lugar en exportaciones de manzanas. No obstante, Argentina es un productor muy fuerte, es un jugador muy fuerte en el mercado de las frutas. Cuando llega la fruta argentina, particularmente la pera, es una pera muy esperada. Argentina es el primero, le sigue Holanda, China, Bélgica. China es un jugador muy fuerte, es un jugador que cuando tiene un poco de excedente de su propia producción, desequilibra los precios de mercado porque con un 2% de más que tenga China es lo suficiente como para generar una sobreoferta realmente muy importante. Nosotros formamos parte en la Cámara de WAPA, que es la World Apple Pears Association, que es la cámara que nuclea a los productores de manzanas y peras del mundo. Se hacen reuniones 1 o 2 veces por año, donde se planifica un poco o se revisa un poco a nivel de estadísticas cuáles son los grandes rumbos. Ese es un rol que la Cámara tiene de brindarle información a sus socios para dónde está yendo el negocio frutícola mundial. Trabajamos con el Estado argentino en todos sus niveles. Hemos trabajado, por ejemplo, en la campaña que se hizo en Berlín hace un par de años atrás, con el eslogan Argentina, un productor confiable. El mundo en la oferta de frutas pone mucho foco en que la fruta sea confiable, como todo alimento. Sí, yo quiero saber qué es lo que estoy comiendo, quiero quedarme tranquilo que como mínimo no va a tener un impacto negativo en mi salud. Y con el gobierno argentino hicimos una campaña muy interesante que fue esta de un productor confiable como un ejemplo de iniciativas entre el sector público y el sector privado. Algunos datos del sector. El sector tiene 2.400 productores,
trabajan unas 70.000 personas en forma directa. Esta actividad, la producción y comercialización de manzanas y peras, es la principal actividad económica de la provincia de Río Negro y es la segunda de la provincia de Neuquén. Es la que genera más divisas, de la que genera más empleo en el sector privado. 300 empaques, que significan todas esas plantas donde se procesa la fruta, se empaca, y ahora después vamos a ver cómo usan las bandejas que hacemos en Moldeados Argentinos. Las 250 frigoríficos, que son donde se conservan, e industrias de jugo y caldos de sidra. Este sector es un sector que junto con el sector citrícola representamos el 90% de la exportación de frutas de Argentina. En este momento estamos trabajando con Federcitrus y con otras cámaras empresariales para crear una alianza entre todos los sectores para promover no solo las exportaciones, sino también medidas a favor del sector. ¿Cuál es el rol que a mí me toca, que me ha tocado y que me toca como licenciado en administración en la Cámara? Muchas veces yo me siento un equilibrista. ¿Por qué? Y porque tengo que conciliar intereses internos, intereses externos. Por ser una Cámara, obviamente entre las cuestiones que lleva adelante son las negociaciones salariales. Entonces hay una relación con los 3 sindicatos que representan a los trabajadores del sector, y ahí cada vez que hay negociaciones salariales es un mundo aparte, porque la tensión que significa negociar salarios en un producto que es perecedero, la fruta, por ejemplo, la pera, hay una fecha determinada que debe empezar a cosecharse la pera, porque de lo contrario se madura y no puede ir a los mercados internacionales. Por lo tanto, el tiempo juega muy en contra en una negociación laboral. Los sindicatos, que es lo que buscan, que pase el tiempo, cuanto más nos arrinconamos sobre la fecha, mejor. ¿Qué es lo que busca la Cámara? Negociemos con tiempo porque no queremos llegar apretados. Bueno, esas relaciones de negociación, de tensión, hemos tenido conflictos durísimos durante algunos años, con cortes de ruta, con plantas tomadas, situaciones realmente muy, muy difíciles. Y ahí el rol que le cabe, o por lo menos que me ha tocado a mí, es tratar de morigerar entre esos intereses e incluso intereses dentro de la Cámara. Piensen ustedes 2 productores diferentes, uno que tiene peras y manzanas, la pera se cosecha antes, la manzana se cosecha después, y otro que solo tiene manzana. El que tiene manzana dice, no, ese aumento yo no se lo doy, esperemos. El que tiene pera dice, no, pará, yo 2 puntitos más le doy, porque no puedo esperar porque se me va a madurar la pera. Esa conciliación de intereses internos requiere de cierto juego de equilibrista, ¿no? Es decir, tratar de, a ver cómo podemos llegar a un punto de unión, cómo podemos acordar una estrategia. Hoy le decimos un 5, mañana le decimos un 7. Ahí realmente en las negociaciones laborales es donde se nota mucho la necesidad de jugar al equilibrio en los intereses internos. Porque, como digo, hay realidades distintas. En toda cámara empresarial pasa que como no todas las empresas son iguales, hay matices de intereses diferentes frente a un tema, frente a una decisión del gobierno o frente a una iniciativa. Por realidades distintas, en una misma cámara puede haber intereses distintos e incluso en algún caso hasta contrapuestos. Bueno, ahí hay que jugar un poco al equilibrista, mucho diálogo con los socios de la Cámara, mucho diálogo con los sindicatos, mucho diálogo con los gobiernos. Con los gobiernos, nosotros trabajamos mucho con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. El rol que a mí me cabe es representar a la Cámara en todo ámbito público, toda comisión que hay, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel nacional hay lo que se llama la Mesa de la Manzana y la Pera, que la lidera la Secretaría de Agroindustria y el Ministerio de Producción, de Dante Sica, y solemos tener reuniones una vez por mes, donde mi rol es llevar la agenda de los temas que considera nuestro sector de empresas que deberíamos resolver a nivel de decisiones, tanto nacionales como decisiones provinciales. Un pequeño ejemplo,
Hace poquitos días, por suerte, logramos una ley, logramos la primera ley hace 2 años atrás y logramos que se renueve ahora una ley que tiene un impacto muy fuerte en el sector nuestro, como consecuencia de la crisis económica que viene teniendo el sector de productor de manzanas y peras. Hace 2 años les planteamos a algunos legisladores nacionales la necesidad de sacar una ley que le llamamos una ley de emergencia frutícola. Esa ley de emergencia frutícola lo que pide es, supongo que la mayoría de los que están acá lo saben, si no lo saben se los contamos, el famoso 931, ¿qué es? El formulario 931 es el formulario donde uno declara todos los aportes y contribuciones, digamos, los costos laborales que uno tiene que pagar todos los meses, que representan una carga realmente significativa, y más para una actividad como esta que es estacional. En 4 meses se pagan más de 3.000 millones de pesos en cargas laborales. Logramos que en 24 horas el PJ, Cambiemos y un partido provincial de Neuquén, en 24 horas logramos que saliera el acuerdo para una ley de emergencia frutícola. Eso realmente significó una medida de altísimo impacto financiero para el sector, porque permitió que esos 931 se empiecen a pagar recién a partir del 2019 y ahora hemos logrado la renovación de esa ley hacia el 2020. Es decir, una actividad de lobby en la que hubo que usar muchos informes técnicos. Cuando nosotros nos sentamos con el gobierno, lo que tenemos que usar son argumentos demostrables de cuál va a ser el impacto que tiene desde el punto de vista fiscal, es decir, cuánto va a tener que poner el Estado para eso que le estamos pidiendo y cuál va a ser el retorno que va a tener la actividad o la mejora. Cuando nosotros vamos y le decimos al Estado, mirá, hoy con los derechos de exportación se está recaudando más de 50 millones de dólares de exportaciones de manzanas y peras. Lo otro que le decimos también es, con esos 50 millones de dólares se podrían financiar X cantidad de hectáreas de plantaciones nuevas, se podrían financiar recomposición de tecnología. Hay mucho, en esos casos, cuando nosotros desde la Cámara hacemos un pedido a las autoridades, usamos muchas herramientas de macroeconomía y mucho número en términos de tengo que convencer con datos confiables. El problema que nos suele pasar muchas veces es que las fuentes de información no están muy al alcance de la mano. A veces cuesta conseguir determinados datos, pero por ejemplo, a veces hay que agudizar el ingenio cuando decimos, bueno, ¿cuántos trabajadores tiene la actividad? Y una de las fuentes de información fue la obra social del sindicato mayoritario de la actividad. Bueno, en función de una buena relación que existe, ¿cuántos afiliados tenés a la obra social? Hicimos una estimación y ahí pudimos llegar a esa cantidad. Con los mercados, las exigencias de los mercados internacionales, otro rol que me cabe como profesional en la Cámara. Esta actividad es una actividad netamente exportadora. 7 de cada 10 dólares de la actividad provienen de la exportación, el resto es mercado interno. Es muy importante poder contar con un equipo coordinado de especialistas que nos ayude a entender qué es lo que está pidiendo el mundo en exigencias técnicas para poder venir, cumplirlas, hacerlas y cumplir con esas exigencias. Mi rol en ese caso es tratar de mantener activo un equipo de técnicos que nos traiga información y que por otro lado la podamos volcar en las empresas. ¿Cuáles son las herramientas que acá yo he usado mucho? El diálogo, los conocimientos de macro y de microeconomía. Tengo que contar qué impacto tiene en la macroeconomía y tengo que contar qué impacto tiene dentro de la empresa. He usado herramientas de negociación, mucho de comunicación, herramientas de comercio internacional, herramientas de desarrollo de negocios, todas cosas que yo las aprendí en esta facultad. La Cámara para mí representa la oportunidad de trabajar para que el ambiente de negocios sea positivo y que después las empresas puedan hacer sus negocios en un marco de mejores condiciones.
Por otro lado, en el caso de la empresa Moldeados Argentinos, donde soy gerente comercial, mi responsabilidad es, nosotros hacemos estas bandejas, que seguramente las habrán visto en las verdulerías o en el supermercado, las hacemos 100% con material reciclable, 100% de diario reciclable y 100% de cartón reciclable. Consumimos 15.000 kilos por día de diario y 15.000 kilos por día de cartón. Mucho material. Exportamos a Chile, hacemos bandejas para palta que exportamos a Perú. Tenemos el 73% del mercado de las bandejas en Argentina. Y mi responsabilidad es la bandeja desde que sale de la máquina hasta que llega al cliente y la terminamos de cobrar, todo eso es responsabilidad mía. Desde que el autoelevador funcione, que no queden pallets en las máquinas, hasta que el indicador de cobranza dentro de lo que me pide el directorio, eso es responsabilidad mía. Esta empresa, me voy a poner un poquito porque me hicieron seña de que nos queda poco tiempo. Esta empresa, es muy interesante la experiencia profesional que estoy teniendo, porque es una empresa que originalmente fue una empresa regional. Se juntaron 3 personas hace varios años y crearon esta empresa que hacía estas bandejas. Pero en el 2010, vino un grupo competidor de esa empresa que no tenía la participación de mercado, hizo una oferta y finalmente terminó comprándola a Moldeados Argentinos. Hasta ese momento esa empresa era una empresa pyme regional, con las características que tiene una pyme. Todas estas etapas las 3 etapas que yo les voy a contar, realmente desde el punto de vista profesional, me encantan porque tienen sus particularidades. Ninguna es mejor que la otra. Una es una empresa pyme que después se transformó en internacional y después internacional que cotiza en bolsa. La primera etapa de la empresa pyme, amigo mío, el que era uno de los dueños, la gestión y la cultura de la organización en ese momento era muy de el miedo y la presión. Les hacía ir a los empleados que se rotaran para ir los domingos a contar la producción. No llevaba más de 20 minutos, pero él les hacía quedar desde las 8 hasta las 12. El tema es la cultura que en muchas pymes se da de control, presión, tiempo, horas. Una cultura que no está ni bien ni mal, en realidad para mí está mal, pero bueno, formó parte de la historia de la empresa. Ahora se las voy a contar más en detalle. La segunda etapa, en el 2014, la empresa termina de formalizar su incorporación al grupo internacional Sanogo Greenpack, y en la tercera etapa, que es cuando ese grupo se integra a un holding que cotiza en bolsa en Dinamarca. Y vamos a ver cuáles son las diferencias en el ejercicio profesional que representaron para mí esas distintas etapas. En la primera etapa, cuando Moldeados Argentinos era una empresa regional y me tocó entrar a mí, yo creo que el mayor desafío que tuve fue romper esa cultura de la presión y el miedo. Yo recuerdo un momento en el que el ex dueño tuvo una discusión telefónica a los gritos con un cliente y no me cabe la menor duda que lo hizo para que yo aprenda ese estilo. Porque fue justo, esta empresa la vendieron, la compró la empresa internacional y el acuerdo era, vos te vas, déjame un gerente. Ahí entré yo. Esto que les cuento de una anécdota, uno de los dueños, un día, como para demostrar obviamente que todo se controla, fue a comprar al supermercado papel higiénico y le dijo a uno de los empleados, yo no estoy seguro que ahí haya los metros que dice el paquete. Hace una cosa, anda al patio y desenrollen y cuenten los metros que tiene. Una anécdota, un loco divino, porque es un loco divino, pero tenía esas cosas. Bueno, la cultura de la empresa era eso, el miedo, la quintita cada uno con su información. Este amigo me decía, no sabés los informes que me hace esta señora. Ah, sí, mira que... Y traía una libretita y decía, esto se produjo en el mes, y esto vendimos, esto facturamos. Oh, mira qué bueno. Le digo a uno de los chicos del equipo, le digo, hace una cosa, fíjate si en Bechermann no podés sacar esto en 10 minutos. En 10 minutos lo sacó y a la señora le llevaba 15 días. Lo primero que yo hice ahí fue plantear trabajar verdaderamente en equipo. Como dijo un conocido,
vamos a trabajar en equipo, les propongo trabajar en equipo y si es en el mismo, mejor. Entonces lo que yo les planteé a los muchachos fue, lo primero que tenemos que romper acá no hay nadie que sea dueño de ninguna información y no hay puestos estancos. Perdónenme las damas por el ejemplo que voy a dar, las que no les gusta el fútbol, pero les daba este paralelismo. En el fútbol, un marcador de puntas, un defensor, tiene como responsabilidad número 1 que no hagan gol en su arco. Pero también cuando tiene la posibilidad de ir a cabecear al otro área para ver si pueden hacer un gol, tiene que ir. Y si tiene que ir a sacar un lateral, tiene que ir a sacar al lateral, sin olvidarse que no tienen que hacer goles en el arco nuestro. Hay una responsabilidad fundamental, pero también hay otras funciones que él puede cumplir. Entonces les propuse, le dije, miren, ¿saben qué? Estos son ustedes hoy. Y les dibujé el organigrama, las funciones. Pregunta, ¿vos sabés algo de esto? No. ¿Vos sabés algo de esto? No. Bueno, yo les propongo que todos sepan todo. Porque entre otras cosas, ¿saben qué nos va a permitir? Que cuando ustedes se tengan que tomar vacaciones, no tengamos problemas. Porque lo que vos haces, lo va a poder hacer mientras vos estás de vacaciones, otro de tus compañeros. Porque cuando vos quieras ir al acto de la escuela de tu hija, te vas a poder ir una hora antes, porque no se va a parar nada, porque va a haber otro que te va a dar una mano. Y va a ser al revés, vos le vas a poder dar una mano al otro. Y ¿sabés qué? Vamos a poder tomar tareas nuevas. Tengo la suerte de decir que hemos conformado un equipo extraordinario. Un equipo que aprendió muchas cosas, un equipo que hoy pueden pasar 2 días que no se comuniquen conmigo, porque yo sé que mientras no se comunican, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe claramente cuál es su responsabilidad máxima y tiene muy claro que si puede ayudar, va a ayudar, porque eso que va, también vuelve. Pero es un equipo que tiene que hacer goles, que tiene que ganar. A nosotros nos pagan para que la empresa sea rentable. No es un club. El día que no venís, no es que a la empresa le da lo mismo que vengas o que no vengas. Vos tenés que venir y tenés que tener productividad. El modo como lo hagamos, tenemos la suerte de elegir nosotros cómo lo vamos a hacer. Así que en esta primera etapa, el gran desafío fue cambiar esas reglas de juego, cambiar la cultura de la presión, el miedo, por algo mucho más participativo, abriendo el juego, pero también exigiendo que se adquieran nuevas competencias sobre puestos diferentes. Hoy, por ejemplo, antes el puesto de facturación era un puesto que solamente una persona podía entrar en Becherman y hacer la facturación. Hoy, las personas que tengo en el área comercial pueden facturar, porque no se puede parar nada porque alguien no esté. La segunda etapa, que fue cuando se terminó de formalizar la integración con la empresa internacional, fue realmente un desafío importante porque a partir de ahí se perdieron algunos grados de libertad para la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo tenía que comprar packaging para las bandejas, con que yo le pidiera a uno de los chicos que trabaja conmigo un par de presupuestos, analizaba los presupuestos y si los parámetros eran lógicos, se tomaba la decisión y se compraba. A partir de integrar un grupo internacional, hay una serie de parámetros, de controles, que hacen que primero tenga que haber un pedido del área, que haya una orden de compra, que haya un presupuesto revisado, no se puede sacar el pago si la orden de compra no está autorizada. Hay una mayor burocratización de la organización. Insisto, eso no es ni bueno ni malo. Lo malo es cuando se va al extremo, cuando la burocratización se convierte a la organización en un paquidermo, cuando es un elefante que le cuesta moverse. Y realmente fue una discusión interna que tuvimos cuando nos pasó esto. Cuando vimos que nos ponían una serie de condiciones burocráticas, tuvimos una gran discusión. Y ahí tengo que reconocer que el equipo de gerenciamiento de Moldeados Argentinos es muy piola, porque son muy buenas personas y muy preparadas técnicamente. Entonces pudimos tener una discusión sana y decir, bueno, ¿cómo hacemos para equilibrar entre la burocracia y lo que realmente hace falta? Nos llenaron de reportes. Tenemos que vivir reportando a Dinamarca las ventas, las compras, el flujo de fondos. Vivimos reportando. Pero ¿saben qué hicimos? Destinamos un equipo a reportar. La gestión es la gestión. Si me aparece un negocio y el negocio parece rentable, vamos con el negocio y después vemos cómo cumplimos con la burocracia, que también es entendida porque esta empresa forma parte de un grupo que está en 25 países. Entonces,
Entonces, necesitan tener información de gestión consolidada el 10 de cada mes. Por lo tanto, el 1 de cada mes tenemos que enviar un montón de informes para que se consolide todo eso y el directorio diga, este mes no fue bien, no fue mal, ganamos, perdimos. Y la tercera etapa, que fue ya un poco más, se profundizó un poquito más la burocratización, pero lo que yo noté como diferencia es que todas las decisiones que nosotros tomamos, de alguna manera, impacta en la cotización de la acción de la empresa en Dinamarca. Por ejemplo, en octubre suelen preguntarnos a los gerentes comerciales si vamos a cumplir con el presupuesto de ventas que hicimos en enero de ese año, cómo vamos a cerrar la foto en diciembre. En Argentina, en octubre, es una eternidad hasta diciembre. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tienen que informar a la bolsa si la empresa va a cumplir con su presupuesto o no. Si lo va a cumplir, la cotización de la acción como mínimo se va a mantener o va a crecer. Pero si los gerentes comerciales decimos que no lo vamos a poder cumplir, la acción baja. Pasó hace 2 años, recibimos un buen tirón de orejas, pero el mercado no daba como para sostener el presupuesto. Esas malas noticias, si por ejemplo se accidenta un empleado, y eso sale en los medios, repercute negativamente en la cotización de la acción. Si eventualmente tuviéramos algún reclamo, no sé, por contaminación, eso va a repercutir en la cotización de la acción. Entonces, en esta tercera etapa es como que no solo tenemos que cumplir con un montón de reportes de información de gestión, sino que además tenemos una vidriera muy grande que puede generar un efecto positivo o negativo en la casa matriz. Finalmente, lo que les quería contar de mi experiencia es que en todos los casos, tanto para el ejercicio de la profesión en la Cámara, que es más intangible, que es más político, que es más de lobby, como en el caso de la empresa, han sido fundamentales herramientas que yo me llevé de acá. Una de esas herramientas son las herramientas cuantitativas de gestión. Nosotros, si no medimos lo que hacemos, es como el cuento del alumno que la maestra le pregunta, dígame la tabla del 2. Y el alumno le dice, nano, 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 nano. ¿Qué dice? ¿Sabe qué pasa, maestra? Dice que yo sé la música, pero no sé la letra. Si nosotros en nuestra formación no manejamos herramientas cuantitativas de gestión, vamos a guitarrear. Cuando yo tengo que demostrar, ayer por ejemplo, me pidieron, porque justamente mañana vamos a tener una reunión con los gerentes que vienen de Dinamarca, hace 1 año nosotros tomamos una decisión de abrir un depósito adicional en Chile. Yo mañana tengo que demostrar cuantitativamente si esa decisión fue favorable o no fue favorable. Tengo que medir el volumen, precio promedio, si hay clientes nuevos, tengo que medir. Y esas herramientas me las dio esta facultad. La capacidad de trabajar en equipo, yo lo aprendí acá. Yo tuve una materia que se llamaba Recursos Humanos, en la que me acuerdo que uno de los talleres que hicimos fue trabajo en equipo con estudiantes de otras carreras. Y es una fortaleza del perfil del licenciado en Administración. Nosotros salimos con una formación como para trabajar verdaderamente en equipo y si es en el mismo, mejor. La visión integral también es una fortaleza del licenciado en Administración, porque nosotros tenemos una visión integral de lo que pasa en la gestión. También, yo suelo decirle a los chicos que son alumnos en Neuquén, también tenemos que ser cuidadosos con lo siguiente. Nuestra formación integral no nos lleva a ser especialistas en ninguna en particular. Entonces nosotros vamos a salir con una formación integral muy buena de acá, pero si yo quiero ser un destacado en finanzas, tengo que hacer un posgrado en finanzas. No puedo creer que con la formación que yo saque me lleve de acá de grado, voy a poder ser un especialista en finanzas. Y finalmente, con la honestidad intelectual. Lo que no lo pude hacer o no lo supe hacer, lo blanqueé, lo busqué, no inventé, porque además el costo de inventar información frente, por ejemplo, a un funcionario determinado puede ser muy alto. Yo tendría para escribir reuniones que he tenido con funcionarios desde Guillermo Moreno para abajo,
las reuniones que hemos tenido, y realmente hay que tener mucho respaldo de lo que se dice. Hay que saber de lo que se habla, si no, ni nos metamos en el tema. Porque la repregunta puede ser mortal. Si yo voy y le digo a un funcionario, miren, si bajaran las retenciones en tal porcentaje, podríamos generar tal nivel de inversión. Y donde el funcionario me diga, pero ¿y sobre qué volumen de exportación y qué precio promedio del sector sacaste ese dato? Yo tengo que haber hecho los deberes primero. Entonces, siempre que vayamos a tocar un tema, tengamos presente la importancia de conocerlo, de involucrarnos, de medirlo, de conocer los números, porque esa es la honestidad intelectual en el ejercicio de nuestra profesión. Sé que el tiempo se terminó. Les agradezco mucho. No sé si habrá alguna pregunta, si está abierto el panel de preguntas. Espero haber sido medianamente claro en este tan corto tiempo, de haber querido contar dos experiencias paralelas bastante raras, ¿no? Porque como les digo, los que son clientes de Moldeados Argentinos son a la vez mis empleadores en la Cámara, y yo tengo que decirle, che, ese cheque que tenía que haber salido ayer no salió, ¿qué pasó? Bueno, muchísimas gracias, re interesante. ¿Preguntas? ¿Afuera? No sé por qué están afuera. ¿Sí? Con respecto al cambio cultural que vos explicabas en la primera parte de la organización, ¿cómo fue trabajar los miedos de los empleados a, bueno, si no hago este informe, si no hago esto, ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser la represalia? ¿Cómo fue ese cambio y cómo también trabajar para que realmente trabajen todos en equipo y no cada uno para el suyo? Muy buena tu pregunta, y lo que hicimos fue un pacto de valores. Y yo les dije, miren, en nuestro equipo, no en mi equipo, en nuestro equipo de ventas y logística está permitido el error involuntario. Lo que no está permitido es el engaño. Todos nos podemos equivocar. Todos vamos a asumir un compromiso de determinado desempeño en el grupo. ¿Estamos todos de acuerdo? Si estamos todos de acuerdo, no se vuelve a discutir este tema. El informe tiene que estar cerrado el primer día de cada mes. Es la prioridad número 1. Mi responsabilidad va a ser la de, si hay un cambio de prioridades, contárselos. La responsabilidad de ustedes es no solo de hacer las tareas, sino de sugerir mejoras. En eso hubo mejoras reinteresantes que la misma gente me fue planteando. Esto que te digo, por ejemplo, de ir los domingos a contar producción y tener que quedarse 4 horas, hoy ya no solo que no van más, sino que fuera de temporada, los sábados solamente van rotando la mitad de los empleados, con lo cual se ganaron sábado y domingo para poder descansar. Hicimos un pacto. Básicamente fue un pacto de así vamos a funcionar, estamos todos de acuerdo, estos son los valores que vamos a llevar adelante. Y ojo, porque perdí gente en el camino por no cumplir ese pacto. Es decir, cuando es un pacto, es un pacto. Bien. ¿Otra pregunta? Yo tengo dos. Dale. Una es, están unidas, en realidad. Me preguntaba si en la última etapa, la de que se sienten como una vidriera, en el tema de que cotizan en bolsa, ¿cómo trabajan el tema del accionar? O sea, si no da más miedo, si eso no los puede frenar, o sea, ¿cómo se trabaja en ese caso para crecer sin miedo? Es difícil crecer sin miedo. La realidad es que nos tenemos que cuidar mucho. Hay prácticas que tenemos que modificar. Una cosa simple, por ejemplo, cómo descargar un camión que viene con cartón. Nosotros le compramos a cartoneros que traen el cartón reciclado en fardos atados. Lo que uno hace es descarguémoslo rápido, porque necesitamos después de ese descargar el otro. Entonces, subite arriba de la caja de la camioneta y bájalo. No. Tenemos que instalar una línea de vida, se llama, que es toda una estructura con unas correas para que la gente suba ahí y trabaje. Ahí tuvimos que negociar cómo hacer para descargar con tiempo cierta cantidad de
camiones, pero de la manera más segura. O sea, hay cosas que, y más por nuestra cultura argentina, que nosotros las haríamos así. Sí. Pero cuando vos tenés determinados parámetros en los que no podés fallar, tenés que equilibrar entre cumplir estrictamente la norma en todo y poder tener un buen desempeño. En algún caso lo que nos pasó fue tener que renegociar con nuestros gerentes de más arriba, decir, mirá, yo no puedo cargar X cantidad de camiones en el día si no hacemos tal inversión. Y la inversión, obviamente, es una cuestión que depende de la magnitud, se decide en los niveles nuestros o se decide a nivel de directorio. Pero sí nos llevó a equilibrar ese miedo a cometer el error con no frenarnos. Y después yo veía que en los dos casos que mostraste, que fueron súper interesantes y muy distintos, estás trabajando en los dos, atraviesa el tema de cultura organizacional. Sí. Son dos culturas organizacionales distintas, en donde incluso en el segundo, además, tuvieron todo un movimiento. Entonces, me pregunto cuán lastimados puede estar esa cultura con todos esos movimientos en el segundo, y cómo trabajaste la cultura organizacional en ese sentido y de la organización, la otra que es institucional, con intereses tan diferentes, en donde si bien van a los números y van a las negociaciones, igual tienen que haber creado algún estilo o algún concepto. Bueno, en el caso de la empresa, el primer cambio fue positivo, porque fue como liberar tensiones para trabajar en un ámbito más descontracturado, con más libertad, con más independencia. Los otros dos cambios fueron un poco a la inversa, es decir, ojo porque hay más rigidez, hay más burocracia. Ahí tuve que trabajar mucho el tema de la comunicación y hacerles entender que somos parte de una estructura mucho más grande. Y que nuestra tarea la tenemos que hacer una vez y bien. Entonces, si nosotros hacemos la facturación, nos acordamos, por ejemplo, no sale ningún camión sin haberse facturado la mercadería en el momento en el que sale el camión. Entonces yo ya me saqué un tema encima. Antes por ahí acumulábamos cada 3 días y se hacía la facturación cada 3 días. Hoy es un proceso automático. Tenemos que ir automatizando. A los propios gerentes nos pasó que nos quitó espacio de decisión, pero también tuvimos que entender que formamos parte de una organización internacional y que si yo soy un licenciado en administración, tengo que saber que arriba mío hay mucha gente que está trabajando para que un poseedor de una acción o un CEO, diga hemos vendido 5% más, hemos vendido 3% menos, hemos facturado tanto más, hemos facturado tanto menos. Esa síntesis de información es un efecto cascada inverso, es decir, surge desde cada una de nuestras empresas hasta allá arriba. Y eso requiere de tiempos. Bueno, lo que trabajé ahí fue mucho la comunicación y hacerles entender a gente que por ahí tiene perfil no profesional de que formamos parte de un engranaje que por otra parte debe ser así. Y en el caso de la Cámara, traté de cuidar mucho el tema de la confidencialidad. Porque a veces esos intereses contrapuestos hace que la posición de la empresa A no sea bueno que la conozca la empresa B y viceversa. Entonces, cuando la empresa A venía y me comentaba qué haría ella frente a este tema, yo no lo comentaba, a pesar de que tengo amigos en la Cámara, he desarrollado relaciones de amistad, a pesar de eso he mantenido mucho la confidencialidad y tratar de buscar el interés común a toda costa. Hay momentos de mucha tensión, particularmente cuando hay que tomar decisiones críticas de último momento, como te digo, suponte estás en una negociación salarial, el sindicato te pide 22%, tus socios de la Cámara no quieren más del 14%, y ahí esa brecha se empieza, a medida que va pasando el tiempo, eso es una tensión permanente, vas a la reunión siguiente, le diste 2 puntitos más pidiendo que los otros bajen, y tenés presiones de algunos que te dicen, acá tenemos que cerrar rápido, aumentemos, pero cerremos rápido. El otro que te dice, no aumentemos, esperemos. Entonces, la confidencialidad ha sido un tema importante. Otro rol que es habitualmente muy importante en la Cámara, importante no porque no importante, sino que es muy activo, es que yo soy, junto con el presidente, somos voceros del sector.
voceros de las empresas exportadoras de manzanas y peras. Entonces, los periodistas nos vienen llamando por teléfono, nos sacan al aire. Hay que muñequear mucho qué decir en qué momento. En determinados momentos hay que medir muy bien la sintonía en la relación con el gobierno, hay que medir muy bien el impacto que tenga esa declaración. Hoy, con la masividad de los medios, a mí me llama una radio de, no sé, de La Plata, como me ha llamado, o del Diario de La Plata, y yo sé que esa noticia puede salir en Chile, y en Chile tenemos competidores, y se repica en Sudáfrica. Entonces, si yo digo, nuestra producción tiene problemas de calidad porque cayó granizo en tales hectáreas, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo lo digo. Porque además impacta en los mercados a los cuales vamos. Claro, exacto. Estrategia pura. Sí, equilibrismo. Una estrategia pura. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias a ustedes.